7 de la mañana con 20 minutos, volvemos con más información. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo, ahorita lo contactamos ahí, nos acabamos de enterar que ya es papá, nuestro apreciado amigo Jesús Acuña. Le mandamos un fuerte abrazo a él, por supuesto, y a su esposa, Luz Mercedes Vázquez también, que ya llegó Camila a sus vidas. Qué bueno, qué gusto y qué bendición en verdad en esta nueva etapa que se están estrenando como padres de familia, nuestro colaborador y amigo. Bendiciones, por supuesto, para él y su familia. Voy con más información. Juan Martín Pérez, defensor de los derechos de la infancia, a través de tejiendo redes de la infancia en América Latina y el Caribe. ¿Cuál sería tu valoración de este programa Aprende en Casa para tu hijo? El Coneval dice que no hay pues una certeza del alcance, el seguimiento costo no está claro todavía, aunque ciertamente reconoce la improvisación que sacó adelante prácticamente la Shamba y prácticamente los héroes de estos son los padres de familia, sin duda. Juan Martín, ¿cuál es algún diagnóstico que se tenga a distancia de esto? Juan Martín Pérez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Mira, creo que hay que recordar que efectivamente la pandemia, el confinamiento nos tomó a todas las familias, a todos los países por sorpresa. Lamentablemente, desde el inicio de este proceso, la Secretaría de Educación Pública tuvo poca disposición de escucha y de encontrar como mejores alternativas. En el caso mexicano se priorizó el acuerdo político y económico con las televisoras para poder realizar este programa llamado Aprende en Casa, bajo la idea de que pues el 94% de la población tenía televisor. Sin embargo, comparativamente con otros países, fue el único que invirtió prácticamente todo su esfuerzo en ello. En otros países, incluso mucho más pobres, la apuesta fue híbrida, también bastante inversión en conectividad, acceso a tabletas, computadoras y demás, y también a radio y distribución de información impresa. Somos el único país que hasta más de un año después estábamos recién tratando de regresar al sistema escolar semipresencial, aún así no se ha logrado, y también desde el inicio se tenía poca claridad respecto al desarrollo de los contenidos y lo que eso iba a significar en términos de su capacidad de aprendizaje. A lo largo de la pandemia y de todo este tema, particularmente cuando concluyó el ciclo escolar pasado, se dieron alertas de lo que se denominó como una crisis de aprendizaje. Niños, niñas y adolescentes en distintas encuestas privadas y las que se tenía de la propia Secretaría de Educación Pública señalaban la necesidad de volver al sistema presencial, pero también la dificultad del aprendizaje. Esto ha quedado con mucha evidencia en la encuesta que el INEGI presentó el 23 de marzo pasado, estableciendo que teníamos 5.2 millones de niños, niñas y personas jóvenes que dejaron la escuela, la mitad por temas económicos, pero también reconociendo las dificultades que habían tenido con el modelo, digamos, de televisión y de poco contacto con las y los maestros. Se perdió la comunidad educativa. Esto implica el diálogo entre familias, profesores, autoridades y los propios niños y niñas para poder afrontar estos temas. Creo que el estudio de Coneval es bastante bueno, bastante generoso, diría también, porque si bien reconoce esta medida como de emergencia, también deja en evidencia que esto va a ser un tema largo y que habría que pensarlo en una visión, incluso lo señala, de catástrofes, ¿no? O sea, no solamente es ahora el COVID, sino hay que prepararse para lo que viene. Las recomendaciones que plantea el Coneval pues son de sentido común por un lado, pero son, debo decir, las mismas y muchas de ellas que ya se habían planteado a la Secretaría de Educación Pública desde el cierre del ciclo escolar pasado, pero lamentablemente incluso el cambio de administración de Esteban Moctezuma a la profesora Delfina no ha significado un cambio de actitud y de escucha y sobre todo de tomar decisiones a favor de los niños y las niñas. Dos puntos. ¿El Coneval trae esa cifra de 5.2 millones de niños que perdieron la No, escuela? esto fue el INEGI, El el INEGI, ¿no? INEGI. Pero sí Sí, se está efectivamente. confirmado de que 5.2 millones de niños perdieron la escuela. Niños, niñas y personas Niñas y jóvenes. niños. Sí, en el Ujú. entendido de educación, ahí se incluye educación media superior. Esto está, digamos, Hasta la tiene como prepa, o sea, hasta la prepa, exactamente. desertaron, se fueron, perdieron la escuela 5.2 niñas y niños y adolescentes en todo el país.
Exactamente, y esto es súper importante recordarlo porque ya teníamos antes, cada año estábamos perdiendo 700, 800 mil adolescentes que después de la secundaria no alcanzaban a pasar a la educación media superior por temas económicos, por falta de cobertura. La pandemia, por supuesto, que se tradujo en un fuerte impacto de abandono. Y esto está pasando en otros países, pero no con la profundidad como la que hemos tenido en México. Es decir, ¿cómo lo considerarías ese número? Porque sí es un número elevado, tomando en cuenta esos Muy alto. De hecho, 700, 800 mil la deserción, pero ¿es a todos los niveles o nomás media superior prepa? no, 5.2. esencialmente todos los niveles. Aquí pero viene algo que destaca el propio informe de Coneval. De ¿Y conozco la manera tasa? ¿Cuánto es el universo de niños que 27 estudian? millones. Muchísimo, Es entonces, muchísimo, muy alto. De hecho, también Coneval destaca es lo el que hemos estado 20%. insistiendo. Así es, que la Secretaría de Educación Pública no ha entregado los datos oficiales de abandono escolar del ciclo escolar pasado. Es decir, esos datos se tienen que haber entregado máximo en noviembre del año pasado. ¿Qué es lo que Y dice se han, Coneval? Pues también no tenemos claro todavía la certeza. exactamente, sin dato, sin esa evidencia, el análisis comparativo es mucho más frágil. Pero precisamente lo que hay que destacar es que es intencional no entregar esos datos porque implicaría reconocer Claro. pues todas las dificultades, lo cual en sentido común implicaría que es mejor reconocer dónde están nuestros fallos para mejorarlo, porque estamos hablando de proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes y no solamente de una administración o de funcionarios que quieren quedar bien o no quieren reconocer la complejidad. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es la recomendación que haces a autoridades y padres de familia? Porque aquí se planea un regreso a clases a nivel Sonora. El mismo presidente lo quiere. Aunque ayer también analizábamos aquí cómo es que ahí de repente es un mensaje contrastante que cae en una confusión. Una cosa dice el Estado, otra cosa dice el municipio, otra cosa dice López Obrador, otra cosa dicen los especialistas, las autoridades y no se ponen de acuerdo. Piden que abran la frontera, pero que no salgan, que en amarillo, que en naranja, que en rojo y cancelando. La verdad, esto es una locura a veces, Juan Martín, ya no hay en qué Lo, creer, lo, la lo verdad. comparto contigo. Creo que hemos estado señalando que la estrategia de comunicación ha sido desordenada, efectivamente llena de contradicciones, y quizás aquí quisiera destacar algunos puntos. El primero es que llevamos año y medio de confinamiento y no hay una estrategia de información específica para niños Cada quien dice y lo que niñas. quiere, pero para nada. Para nada, Niños, esa es la ignorado. confusión en verdad. Ayer salía la gobernadora con que abran la frontera como presidente de la CONAGO, pero aquí la Secretaría de Salud diario está contando muertos, ya están, hay que reconocerles, ya están empezando a supervisar guarderías, empresas, no hay una estrategia de prevención, creo, ni a nivel nacional, pero los municipios dicen otra cosa, y el presidente ya quiere volver, pero Estados Unidos no, pero aquí insisten en que viene el rojo, de veras. No Sí, 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 tienen idea lo que, y como dices tú exactamente, la comunicación. ¿Por qué? Porque todo el mundo está suelto y cada quien exacto. dice lo que quiere en el tema. Y esto es lo que nos podría ayudar con una estrategia articulada del Estado, o sea, gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, es que podamos como articular nuestros esfuerzos de manera más eficiente, porque la realidad es que vamos a estar así por muchos años. O sea, no sabemos exactamente por cuánto, pero el modelo presencial que teníamos ya no va a ser viable por las condiciones de esta pandemia, que va a alargarse por lo que se prevé en distintos análisis epidemiológicos. Y eso, por supuesto, es crítico, pero tenemos que adaptarnos. Segundo, la recomendación internacional de UNICEF, UNESCO, el secretario general de Naciones Unidas, desde julio del año pasado y en enero lo volvieron a replantear, es que es muy importante priorizar a niños y niñas porque estamos en la puerta, lo ha definido así, de una catástrofe generacional. Las escuelas no solamente es lo que uno aprende, sino es la socialización, son espacios de protección, son lugares donde también niños y niñas van generando. ¿Tú sí crees que deben de regresar a clases los niños? Como Sí, pero defensor de la tiene que infancia. ser con tres criterios. Tiene que ser gradual, tiene que ser segura en términos biomédicos y sin discriminación. Entonces, el criterio en todo, y funciona así en el mundo entero, es que es voluntario. Entonces, hay familias que no tienen información suficiente y o tienen condiciones de familiares y demás que lo colocan en riesgo, deciden no hacerlo, pero eso no tendría que significar que el niño o la niña quede encerrado. Lo que se está haciendo en muchos países, y lamentablemente México no lo está empujando,
es que las escuelas están regresando a ser, o los centros escolares están regresando a ser centros comunitarios, donde las personas llevan a sus hijos e hijas un día, 2 días, cosas concretas, a aclarar dudas, se reencuentran para materiales, las familias tratan de coordinarse, se apoyan, se crean redes de solidaridad. En el mundo rural, donde hay condiciones de que no tienen que estar encerrados en un salón, se están haciendo cosas. Madrid, por ejemplo, cosas impresionantes como cerrar todas las calles aledañas de las escuelas para que pudieran tener actividades, o el patio sería la calle. Son estas experiencias que se están probando, todavía no sabemos cuáles van a ser las más eficientes, pero se están evaluando. En nuestro país, lamentablemente, y el Coneval hizo un esfuerzo maravilloso, pero al mismo tiempo deja entrever la poca disposición de la Secretaría de Educación Pública para aportar datos. Bien, conclusión entonces, ¿qué le dirías a los padres de familia y autoridades? Miren, yo les animo a que asumamos que el retorno es necesario para los niños y las niñas, necesitan socializar, necesitan respirar, tenemos ya muchos problemas de salud mental por el confinamiento, particularmente en adolescentes. Segundo, asumamos que los contagios van a estar ahí, no necesariamente motivados por la escuela, por el transporte, como cuando alguien regresa al trabajo también hay riesgo. Hay que confiar también en lo que hemos construido con niños y niñas, del uso del cubrebocas, el gel en las manos, la sana distancia. Son personas brillantes y van a ayudarnos en ello. Y tercero, entendamos que la escuela es un espacio muy importante de socialización, protección y de ciudadanía, y que así como ya tenemos abiertos centros comerciales, gimnasios, cines, es un absurdo que no tengamos abiertas escuelas en una lógica igual de seguridad. Bien, gracias Juan Martín, te agradezco mucho, estamos en contacto. Y Muy buenos buen día, días. gracias. Hasta luego. Corte y vuelvo con más información. La historia, la jirafa Pancho, como un animal que fue traído desde Arizona, desde Phoenix, se ha preservado en el centro ecológico. Eso es una muy buena noticia, así como han muerto los animales, porque uno sí se preserva e incluso están en peligro de extinción. Y es una historia amable de los jueves verdes, la donación de árboles, ¿dónde los puede usted colocar? Le presento a las 8 la investigación, la Cineteca que no llegó interminable, en verdad. 2 sexenios y muchos millones gastados en Sonora y simple y sencillamente no tuvimos Cineteca Nacional. Volvemos. Es tiempo de la gran